Ok, ¿se ve la presentación ahí? Sí, profe. Sí, Listo, profe. listo, pues buenos días. Em, bueno, esto, pues recordemos que estamos haciendo una clase de reposición pues, de los que no se puede dar la clase este viernes y este miércoles, pero igual no hay ningún problema que estén de diferentes grupos porque todos van igual en cuanto a los temas vistos. Ninguno va más adelantado, más atrasado. Entonces, de alguna manera, la clase pasada, esto, estuvimos hablando relacionado con el usufructo, hablamos algo relacionado con los bienes baldíos y pues exploramos todo lo que tenía que ver con el nudo propietario, indicando especialmente que era alguien que disponía pero no podía ni usar ni gozar en ese caso. Esto, entonces, perdón un segundo, ¿se escucha mucho ruido ambiente en lo que estoy hablando? No, señor. No, ¿No? profe. No, no, Listo. profe. Ok, gracias. Esto, entonces les decía, exploramos la figura del nudo propietario, hablamos del usufructo, toda su característica de derecho real, hablamos del uso de habitación y hicimos la diferenciación de esos derechos reales con lo que son contratos como el mutuo y como lo es el comodato, en ese caso en particular. Entonces, sobre eso rondamos la clase anterior. Hoy nos vamos a dedicar a hablar exclusivamente de la servidumbre. Y pues ya nos quedaría la próxima clase hablar de lo que es la prenda, la hipoteca, el derecho de retención y ahí ya culminaríamos nuestro contenido de la asignatura. En lo relacionado con la servidumbre, entonces debemos de partir de la base de que la servidumbre, al igual que el usufructo, es un derecho real. Y al ser un derecho real, implica precisar que pues este tiene unos efectos erga omnes, tiene que ser respetado por todos, igualito como manejamos en el usufructo. Tiene un alcance verdaderamente importante. Cuando hablamos de una servidumbre, partimos de la base de hablar de una situación de servicio, como su mismo nombre de pronto lo va a entender. Partimos de la base de indicar de un predio que le sirve, de un predio que le sirve a otro predio. Entonces estamos actuando en una situación de servicio donde un predio le genera un servicio o un beneficio a otro predio en particular. ¿Qué tipo de servicio le presta? Ya vamos a ir viendo los ejemplos y los casos en específico. Pero entonces es una situación relacionada con ello. Tenemos la existencia o sea, quiero que nos ubiquemos fácticamente en esto y estamos bajo la presencia de varios predios, pueden ser dos o más predios, donde uno tiene que beneficiar o servirle a los demás predios. Cuando estamos hablando de que el uno tiene que beneficiar o servirle a los demás predios, nos ubicamos frente a esta situación. Y es que en una servidumbre, el predio tiene que ceder o compartir su uso y su goce con otro predio o especialmente con el propietario de otro u otros predios en ese caso en particular. Y ese servicio es el que se cede o se le presta al predio en ese evento, de que otro o otra persona ajena pueda pueda usar y pueda gozar de mi predio, en ese caso. Entonces la servidumbre implica una situación específica, implica que haya una necesidad especialmente, y esa necesidad es que se dé la situación por la cual el, un, el predio tiene que beneficiarse del otro predio en ese evento. Esto, cuando estamos ubicados frente a las situaciones relacionadas con las servidumbres,
como les señalaba hace un momento, estamos hablando de la coexistencia de varios predios, pero eso necesita dos requisitos en específico. Un primer requisito es que se trate de predios contiguos. ¿Qué es un predio contiguo? ¿O qué son predios vecinos? Son predios que están pegados el uno del otro. O puede que no tengan ninguna conexión, que no sean predios vecinos, pero de alguna forma sí están interrelacionados. Ya lo vamos a ver con ejemplos y lo vamos entendiendo un poco mejor. Y se trata de predios que sean de propietarios distintos. No pueden ser del mismo propietario. Si es el mismo propietario, el dueño de todos los predios, no tiene ningún sentido la servidumbre, porque pues en este caso, como lo decía hace un momento, estamos ante una situación donde un predio tiene que beneficiarse o servirse de otro predio. Y si todos los predios son míos, pues yo beneficiarme de yo mismo, ahí ya se perdería la naturaleza de la servidumbre en ese caso particular, en ese evento. Si lo miramos desde un punto de vista fáctico, la servidumbre se puede dar de muchas formas. La servidumbre más tradicional, perdóneme un segundo acá que se me están preguntando algo, realmente 2 segundos. Perdón, qué pena. Entonces les decía, estamos ante una situación de servidumbre y en esa situación de servidumbre nos plantamos ante un evento en el que tenemos varios predios, sobre todo predios contiguos, el uno se beneficia del otro y todo eso nace de una situación de necesidad. Entonces les señalaba que normalmente el evento más claro de servidumbre y más conocido es aquellas servidumbres que se dan por la necesidad de poder tener acceso a una vía principal, lo que se llama servidumbres de tránsito. Como de pronto la tengo en la imagen y ustedes lo han visto o lo notan mucho en los municipios, sobre todo. No quiere decir que en las partes urbanas no se dé, pero más que todo se da en los sectores rurales, donde se trata de predios que no tienen la forma de tener como una salida, como diríamos coloquialmente, están embotellados y pues eso no tiene ningún sentido. Entonces necesitan beneficiarse de otro predio para poder tener acceso a al exterior, pero no es la única forma de darse una servidumbre, sino que las servidumbres se pueden dar en otros eventos en particular. Y ahí vamos a empezar a mirar hartísimos ejemplos en esa explicación. Por ejemplo, hay unas servidumbres relacionadas con conducción de acueductos, con conducción de alcantarillados, con conducción por lo menos de oleoductos. Entonces, digamos, si hay un, una mina o si, digamos, hay un pozo petrolero, el petróleo tiene que salir del pozo por algún lado y posiblemente pues va a implicar que algunos predios deban permitir el paso de los ductos por donde va el oleoducto o, o, o el petróleo en ese caso. Entonces, digamos, eso también es una posibilidad de cómo se puede constituir una servidumbre. El otro evento es, por ejemplo, una situación donde se dan servidumbres de conducción de energía o de torres de energía. Entonces, en ese caso, cuando se dan situaciones de conducción de energía o de torres de energía, ahí ustedes lo han visto en la práctica, de que pues la energía tiene que pasar por algún lado y pasa por torres de energía y esas torres de energía deben atravesar algunos predios. Entonces, eso también puede ser un ejemplo de una servidumbre. Otro ejemplo puede ser una servidumbre de aguas. Y ustedes se han dado cuenta también, por ejemplo, con los canales de riego, cómo por algunos predios tienen que pasar unos canales con el agua correspondiente para que llegue a los demás predios. Todas estas situaciones son las que de pronto nos ubican dentro de una situación fáctica que puede llegar a comprender una servidumbre, en ese caso en particular.
Ahorita voy a ir resolviendo puntos a puntos relacionados con la servidumbre y ahí de pronto vamos a ir aclarando muchos aspectos, pero necesito inicialmente que nos ubiquemos sobre la problemática en general, o sea, que nos ubiquemos fácticamente para entender cómo funciona una servidumbre en ese aspecto. Entonces, en ese punto, por ejemplo, les voy a mostrar acá una imagen de, acá está abriendo algo de Google Maps. Entonces, por ejemplo, acá lo evidenciamos. Acá tomen como ejemplo un sector acá cercano a Ibagué, que se llama Llanos del Conveima, que queda cerca del Totumo, donde pues hay muchas casas campestres. Entonces acá podemos evidenciar, yo creo que ustedes lo revisan y evidencian cuál es la vía principal. Entonces evidencian que acá hay una vía principal y que por esa vía principal em, es la que atraviesa la que se ve más gruesa ahí por donde voy. No sé si están mirando la pantalla por donde va el mouse. Entonces ahí el cursor del mouse, esa es la vía principal. Y por consiguiente ustedes ven muchas ramificaciones de vías que se dan por lado y lado. Posiblemente algunas de esas vías sean unas vías eh, legales y autorizadas por el municipio, o sea, que sean vías públicas en esos casos en particular. Pero muchas de estas vías son servidumbres y es por la necesidad, por ejemplo, como ustedes ven acá. Acá estoy mostrando. Por acá dice Finca La Margarita, por acá está la vía principal y por acá ustedes ven que se dan unas ramificaciones. ¿Por qué? Porque es que hay predios que están hacia el fondo y esos predios necesitan tener un acceso a la calle. Entonces, al necesitar tener un acceso a la calle, los dueños de los predios que están cercanos a las calles les tienen que dar acceso, les tienen que permitir el paso por sus predios. Por acá lo seguimos viendo. Entonces, digamos, em, si de aquí a mañana, digamos acá, este ejemplo que está acá, acá todavía no hay nada. Entonces, mire, acá se ve un espacio que está la vía principal. No sé si ustedes ven que en la parte derecha están como unas casitas y hay una zona. Si de aquí a mañana, digamos, todo este predio lo dividieran y alguno quedara con un predio en el fondo, los predios que están en la parte cercana a la vía tienen que abrirle un acceso en ese caso. Tienen que abrirle un espacio para que pueda transitar o pueda habitar. Y ahí en adelante, por lo menos en este mapa, se pueden ver muchas y muchas servidumbres que que están en ese caso en particular. ¿Es claro? Como para que entendamos como la situación fáctica en ese evento. Sí, profe. Ok. ¿Qué puede pasar también? Por ejemplo, que digamos, hay que llevar la energía eléctrica a esta zona, que es un corregimiento o una vereda. Pues lógicamente para que llegue la energía no llega inalámbricamente. Entonces, ¿qué tendrá que haber? Posiblemente habrán torres de energía que atraviesen todos los predios que están por este lado hasta llegar a Ibagué o hasta llegar a cierto lugar de donde se distribuye la energía. Y pues eso va a implicar que todos esos predios tengan que permitirle el paso a esa energía. Eso es una servidumbre. Es posible con el alcantarillado que pase igual. Es posible que si digamos, em, por acá donde estoy marcando un punto con el cursor, haya un pozo de petróleo. Entonces, si hay un pozo de petróleo, hay que sacar ese petróleo de ahí. Y para sacarlo, pues posiblemente hay que crear unas vías y unos oleoductos que van a llegar hasta cierto punto y van a atravesar unos predios. Eso implica que se generen servidumbres. Entonces, es una situación especial, es una situación de necesidad que implica que un predio se beneficie de otro predio. La característica más importante de la servidumbre es propiamente esa, es que haya una situación de necesidad que genere la obligación de un predio ser, o sea, que genere la obligación de que un predio tenga que servirle a otro predio.
de que genere la obligación de que un predio tenga que permitir o ceder su uso y su goce o compartirlo con otro predio, cuando se supone que el uso y el goce es exclusivo. Entonces, en este caso, y en esa situación de servidumbre, se da esa eventualidad en esa situación. Entonces, ¿qué veíamos hasta el momento? Decíamos, la servidumbre, primero que todo, es un fenómeno fáctico tangible. Segundo, hay una característica especial y es que la servidumbre se da solamente frente a bienes inmuebles, no se da sobre bienes de otra naturaleza. Segundo, perdón, tercero, se da especialmente entre predios vecinos. Cuarto, tienen que ser predios de diferente propietario. Quinto, y una de las características más importante o incluso la más importante es la servidumbre implica o nace, tiene su razón de ser en una situación de necesidad del predio. No es una situación caprichosa, no es una situación deliberada, sino que es una situación en la que el propietario de un predio necesita del servicio del otro predio, en ese caso particular. Entonces, eso es lo que lleva a que se constituya una servidumbre en ese evento. Hasta ese momento estamos ubicados en el tema, Sí, por profe. ese caso. Sí, señor. Listo. ¿Qué sucede también en la práctica? Que de todos modos debemos aclarar. Puede darse que la servidumbre también se pueda confundir con otros fenómenos. O puede pasar algo y es que visualmente yo crea que haya una servidumbre, pero en realidad no haya una servidumbre, sino sea otra figura distinta. Entonces, para yo corroborar que hay una servidumbre, ahí tengo que mirar algo muy importante. Y es que como la servidumbre recae sobre bienes inmuebles y como es un derecho real, ¿qué creen ustedes que es necesario y obligatorio que se dé para que exista la servidumbre? Un registro. Entonces, elevarlo a escritura pública o hacerlo, ya lo vamos a mencionar porque también es a través de proceso judicial y estar elevado en escritura, estar registrado. Entonces, por lo menos acá les voy a poner una imagen para que ustedes no sé si lo alcanzan a ver bien, es un certificado de libertad y tradición. Y ahí vamos a ver cómo es una realidad de que aparecen registradas las servidumbres. Entonces, por ejemplo, para contextualizarlo, este certificado de libertad y tradición es el certificado de libertad y tradición de un lote de terreno donde está construido hoy en día un conjunto cerrado. En su momento, pues era el lote de terreno. Entonces vemos ese lote de terreno o ese conjunto, para ser más puntual, es un conjunto que está ubicado detrás del poblado, detrás de Mercacentro número 10, un conjunto que se llama Monte Gran Reserva. Es decir, es un lote que está ubicado desde Mirolindo hacia abajo, entre la vía que va como hacia la variante y la vía que va hacia Picalé, en ese sentido. ¿Qué pasa en ese lote? Entonces acá está el certificado de libertad de tradición, su matrícula inmobiliaria, que es su identificación. Acá están toda la cabida, los linderos, entonces dice que tiene un área de 13.500 metros, o sea, como una casi hectárea y media. Y por acá está la dirección del inmueble, donde está ubicado. Y acá viene lo que me interesa que revisemos. Entonces, acá dice, anotación primera. La anotación primera señala, especificación, limitación al dominio. ¿Y qué es lo que hicieron acá? Mire, en el año 47, mediante una escritura pública, registraron una servidumbre de agua. ¿De quién a favor de quién? Entonces acá dice, de Díaz Rubio Alejandro, que es el propietario del predio, a favor de González Torres Francisco. Después de este, en el año 48,
constituyen otra servidumbre de agua a favor de Rocha Benjamín en ese evento. Y en el año 63 constituyen otra servidumbre de aguas a favor de Aguas del Compeima Limitada. Entonces, para poner en contexto, ¿qué es lo que sucede? Sobre estos predios, sobre muchos de estos predios, por la parte subterránea pasan alcantarillados y se manejan todas las aguas residuales como las aguas lluvias. Entonces, por ejemplo, cuando llueve, uno ve que llueve y el agua por algún lado se va. Pues es que hay por esos predios hay unos riachuelos o hay unos ductos subterráneos donde el agua es recogida y el agua va a dar al río Conveima o va a dar a ciertos puntos. Entonces, eso es una situación que genera una servidumbre. En ese momento la constituyeron desde esa antigüedad. ¿Por qué? Porque es que es necesario que el agua pase. El agua tiene que por algún lado moverse. Entonces, a lo que voy es que en este caso, la servidumbre está formalizada de manera adecuada. Si la servidumbre no estuviera formalizada de esta manera, estaríamos ante una situación en la que no hay servidumbre, sino que en esa situación habría otra figura diferente. ¿Qué figura podría haber? Por ejemplo, podría haber un comodato, que es una situación totalmente distinta en ese caso. Entonces, por ejemplo, en el caso de la servidumbre de tránsito, digamos, si la servidumbre de tránsito, o volvamos al ejemplo que les mostraba acá del mapita, entonces digamos, en este caso, em, por ejemplo, acá este predio, si esta es la vía principal, donde estoy marcando un punto, si esta es la vía principal y este predio que está en el fondo necesita acceso a la calle, los predios que están adelante tienen que abrirle espacio, dejarlo pasar, en ese caso. Yo debería constituir esa servidumbre de manera formal y registrarla. ¿Y registrarla en dónde? En los predios por donde pasa la servidumbre, en ese caso, para que quede registrada y quede formalizada. Si yo no la registro, lo que tendríamos en ese caso es un comodato. ¿Qué quiere decir? Que los predios que están en esos lugares simplemente le están permitiendo o le están prestando parte de su espacio a esta persona para que se mueva por ahí. Pero en ese momento no es una servidumbre formalmente aceptada. ¿Por qué? Porque no está registrada. ¿Qué riesgos tiene eso? Tiene unos riesgos muy importantes e incluso pueden ser muy graves, porque en caso de que alguien no quiera respetar la servidumbre, pues simplemente cierra el acceso. Y lo puede cerrar porque no está formalizada y al no estar formalizada, nadie tiene por qué respetarla. Es un derecho, en ese momento no es un derecho real. Para que quede elevada a la categoría de derecho real, eh, en ese caso, pues toca registrarla en el registro de instrumentos públicos como tal, en ese caso. Listo. Entonces tenemos, es una situación de hecho, es una situación fáctica, pero tiene que ir acompañada de un formalismo y ese formalismo implica especialmente el registro para que ese acto sea oponible a terceros y para que surta plenos efectos. De lo contrario, esa servidumbre es como, puede que exista fácticamente, pero puede que no exista jurídicamente, en ese caso en particular. Por eso ahí en ese caso, yo también hago una recomendación y es que cuando uno va a realizar un negocio jurídico sobre un bien inmueble, sobre todo sobre un bien rural, una finca o algo, uno debe hacer dos revisiones distintas o dos análisis diferentes. Y esos dos análisis son, uno, hacer un análisis, una revisión de las situaciones de hecho del predio. ¿Qué significa eso? Verlo en la realidad y físicamente, para darse cuenta qué está pasando sobre el predio.
Entonces usted va a comprar una finca y usted se da cuenta que por la finca hay una carretera que va para otra finca y que por ahí todos los días pasan unas vacas, pues es una situación que de pronto a usted no le va a gustar o puede que le incomode. Y segundo, voy a hacer una revisión de derecho. Y la revisión de derecho es revisar en papeles, pero revisar el registro, revisar cómo está la escrituración y todo. Porque puede haber unas situaciones muy curiosas. Pueden que visualmente no haya nada, pero estén registradas las servidumbres, como en el caso que yo les mostraba ahorita, que usted viene a esos predios y usted no ve nada, porque todo de pronto está por debajo de la tierra. Pero cuando usted mira en los papeles se da cuenta que hay unas servidumbres de agua. ¿Eso qué implica? Que si de aquí a mañana usted va a hacer una construcción, posiblemente no va a poder hacer una construcción que implique una excavación o que altere el curso de esas aguas. O puede pasar que usted visualmente vea algo similar a una servidumbre, pero en papeles no esté registrada. Entonces, eso es importante tenerlo bien claro o estar muy atentos en esa situación en particular, en ese evento. Ok, entonces en ese caso tenemos que la servidumbre, les decía, eh, requiere especialmente estar inscrita en el registro como tal. Entonces ya ahí tenemos varias características que voy resumiendo. Entonces decíamos, uno, se trata de una situación de necesidad que implica que un predio tenga que servirse de otro predio. Dos, implica que se traten de predios contiguos o que sean predios que sean vecinos o que tengan una conexión también física. Tres, implica una situación en la que eh, se trate de predios de diferentes dueños. Cuatro, tiene que estar constituida de manera formal. Y esto que dice de manera formal está especialmente relacionado con que el predio se encuentre registrado en el registro de instrumentos públicos como tal, en ese evento. Listo. Entonces, en este caso, tenemos o tenemos que también, por tecnicismo, hablar un lenguaje relacionado con el mundo de la servidumbre. Y ese lenguaje implica lo siguiente. Lo primero, cuando hablamos de las servidumbres, hablamos de dos clases de predios diferentes. Un predio se llama predio sirviente y el otro predio se llama un predio dominante. Y ahí está una diferencia marcada. Entonces, ¿cuál es el predio sirviente? El predio sirviente es el que tiene que ceder o compartir su uso y su goce. El predio sirviente es el que se ve afectado, el que sufre el gravamen, tal cual como lo dice, perdón, no lo había mencionado, pero eso está regulado en el artículo 879 en adelante del Código Civil. Ahí está regulado todo lo de la servidumbre. Es un articulado bastante extenso, pero pues acá lo estamos tratando de simplificar. Entonces, el predio o el bien que se ve afectado, que sufre el gravamen, que sufre la carga, que tiene que servir al otro, se llama un predio sirviente. Mientras que el predio que se beneficia, el predio al cual le están dando el beneficio, se llama el predio dominante. Esa es la denominación. Entonces puede haber la posibilidad, en determinados casos también, que existan varios predios dominantes, que existan varios predios sirvientes, como lo estábamos viendo acá en esta imagen. Y es que posiblemente ustedes pueden ver acá en el mapa que les estaba mostrando, que el predio sirviente sea este predio que está acá en la parte frontal, pero los predios dominantes sean varios predios que están en la parte de atrás, en ese evento en particular. O creo que por este lado, este otro ejemplo. Miren, acá se ve, incluso no es una vía homogénea, sino son diferentes vías. Entonces, miren, por lo menos acá hay una vía que entra
No sé si ustedes alcanzan a ver, pero se ve como si fuera como un árbol. De la vía principal se desprende como una rama, sigue otra línea que no es recta, sino que tiene como sus partes que se tuerce y tiene otra parte que también sale hacia otro lado, lo cual quiere decir que posiblemente son muchos predios dominantes y también pueden que sean muchos predios sirvientes. O sea, puede que yo también al mismo tiempo sea dominante y sea sirviente. ¿Por qué? Porque por un lado yo le sirvo a un predio vecino, pero dentro de la misma servidumbre me beneficio del otro predio y termina dándose una cadena. Pasa mucho con las servidumbres de tránsito, en ese caso en particular. Ahí. ¿Soy claro hasta ese punto? ¿Hasta ese punto está claro? Sí, Sí, señor. profe. Sí. Profe, Ok. pregunta. Dime. Entonces, ¿quién debe configurar la servidumbre? O sea, ¿quién tiene que ir a registrarla? ¿El del predio dominante o los predios que le sirven? Ok. Eso tiene o sea, no hay una obligación legal que diga que el que lo tiene que hacer es el uno o es el otro. Pero en términos prácticos, quien debe hacer este registro es el del predio sí, dominante, porque es que el que necesita que eso esté registrado. Pero entonces acaba de hacer una aclaración, de pronto, Camila. Eh, o bueno, para todos la aclaración. Cuando estamos hablando de qué es lo que se registra, la servidumbre donde se registra en el folio de matrícula inmobiliaria de cuál de los dos predios, del dominante o del sirviente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Se registra en el predio sirviente, donde recae el gravamen, donde va a existir la servidumbre, en ese caso particular. Entonces, digamos que yo tengo mi predio y mi predio no tiene acceso a la calle, está embotellado, como diríamos coloquialmente. Y el otro predio que da a la calle me tiene que dar vía, me tiene que dar acceso. Es decir, que ese predio es el sirviente y es el que va a sufrir la servidumbre. Por lo tanto, es sobre ese predio, en el folio matrícula inmobiliaria de ese predio, en el que tenemos que matricular o inscribir, perdón, la servidumbre. Pero ¿quién es el más interesado en hacerlo? Pues a que no es su predio, el dueño del predio dominante. Porque él lo que busca con eso es que de aquí a mañana todo el que sea propietario del predio sirviente sepa que la servidumbre existe y sepa que la tiene que respetar en ese evento en particular. Entonces, en ese sentido, quien está realmente en la obligación de registrarla es el dueño del predio dominante, pero se inscribe en la matrícula inmobiliaria del predio sirviente. No sé si soy claro con eso, en ese punto. Sí, profe, ¿Sí? gracias. Ok, pero vean que eso es importante porque por eso cuando lo que les he dicho siempre, ya no se trata de que yo compro Coca-Colas y chicles nomás, se trata de que yo realizo negocios jurídicos riesgosos y negocios jurídicos que implican analizar las cosas desde varios puntos de vista, no desde el punto de vista solamente fáctico, sino desde el punto de vista jurídico. Si usted va a comprar especialmente no sé, una gaseosa, pues usted solamente ve que la gaseosa esté fría y ya, o que sea la gaseosa que quiere. Pero si usted va a realizar un negocio jurídico sobre un predio, ya el análisis va mucho más allá. Y va a mirar, por ejemplo, si yo voy a comprar un predio y encuentro que ese predio tiene una servidumbre inscrita, pues eso me genera a mí unas dudas, porque es que puede que esa servidumbre de aquí a mañana me afecte, a mí en particular. Dos, si yo veo que tiene un usufructo inscrito, pues también, si tiene una hipoteca, todo. Entonces, eso implica, por eso les decía ahorita, analizarlo desde el punto de vista de hecho y desde el punto de vista de derecho. Relacionado con lo que estamos hablando de que pueden haber predios sirvientes y predios dominantes, hay que hacer una aclaración. Y esa aclaración está relacionada con algo también muy especial.
¿Y qué es eso? Que es que hay casos en los que hay predio sirviente, pero no hay predio dominante. ¿Y por qué se da esa situación? Porque son situaciones en las que el que se beneficia no es otro predio, sino que el que se beneficia de pronto es una persona o la colectividad en particular, como por ejemplo con las servidumbres de alcantarillado o de pronto, bueno, con las servidumbres de conducción de energía. Cuando miramos una servidumbre de conducción de energía, las torres de energía afectan un predio. Ese predio es un predio sirviente que tiene que permitir que pasen por su predio las torres de energía, pero el beneficiado no es otro predio, sino que el beneficiado, ¿quién es? El consumidor de energía, la comunidad en general. Entonces habrán casos o hay casos en los que la servidumbre implica predios sirvientes, pero no predios dominantes, porque el beneficiado no es propiamente un predio o el dueño de un predio, sino el beneficiado de la colectividad en general, en ese caso. El ejemplo más claro es la servidumbre de conducción de energía. ¿Qué me interesa a mí en este momento realmente? La regulación de la servidumbre es bastante extensa, es muy larga, pero a mí ¿qué me interesa realmente en este momento? Me interesa que ustedes, voy a decir algo absurdo, que creo que nunca va a pasar, pero que ustedes vayan a determinado lugar y vean algo y digan, esto posiblemente es una servidumbre. O sea, que al menos sepan identificar eso. Yo voy a decir algo absurdo en ese sentido, que ustedes vean que hay unas vacas pasando por un lado y de pronto no digan, y esto es como un uso y habitación, esto es como un usufructo. Que sepan diferenciar prácticamente esos fenómenos. Pero además que sepan que no solo los tienen que diferenciar prácticamente, sino que tienen que corroborarlos de manera jurídica en ese caso. Entonces yo les pongo ahí un ejemplo, porque es que hay momentos en los que uno ve algo, pero puede que sea algo diferente. Entonces por lo menos yo les pongo un ejemplo ahí en ese caso. Hay una carretera al frente de la Facultad de Derecho que está destapada, que creo que todos la conocen. Es una carretera que va desde el parqueadero, ese que está externo, hasta antes de entrar a la portería de la parte de arriba. Es como una carreterita y toda extraña, una oreja. Yo toda la vida he visto eso, pero yo no tengo ni idea de eso qué es. Entonces ahí uno podría preguntarse, ¿eso qué es? ¿Será una servidumbre? ¿Será una vía pública? Porque si es una vía pública ya es una situación totalmente diferente. O es una situación simplemente de hecho que abrieron ese espacio ahí y ya. ¿Qué es? Eso pasa mucho en la práctica. Entonces por lo menos uno en la práctica a veces ve municipios, fincas donde uno ve vías y uno pensará, bueno, esto es una servidumbre, pero pues uno tiene que entrar a analizar desde el punto de vista jurídico. Puede que sea una vía eh, autorizada, una vía pública. Puede que no sea una vía pública demarcada, sino que simplemente sea una servidumbre o sea una situación de hecho como un comodato. Y acá vuelvo otra vez a lo que les estaba mostrando en Google Maps. Usted acá, por ejemplo, puede evidenciar cuál es la vía principal. Y la vía principal por lo general tiene una uniformidad que va en línea recta. Todas estas vías que entran, uno no sabe si son vías principales o si son servidumbres. O sea, si son calles públicas, vías públicas o son servidumbres. Y especialmente uno le empieza a generar duda a algunas vías, como estas vías que le mostraba ahorita, que están todas torcidas, no están en línea recta. Entonces uno dirá, ¿será que eso es una servidumbre o qué es? Y adicional a eso, uno diría, ¿y será que es una servidumbre legalmente constituida o es simplemente una situación de hecho que de pronto configura más bien un comodato? Entonces ahí es donde hay que hacer el análisis. Y hay que hacer el análisis para tener certeza y establecer si estamos ante una vía principal o una vía pública, si estamos ante una servidumbre o simplemente estamos ante un paso permitido por medio de un comodato en ese evento. Entonces ahí está la diferenciación.
Uno de pronto no le interesa eso, pero de pronto uno sí le interesa de aquí a mañana, por ejemplo, digamos que entonces yo me voy y me compro esta finca que está acá en el fondo, ahí donde estoy pasando el mouse. Y para comprar esta finca, yo creo que a mí me interesaría tener más que claro esta vía de acceso que es, porque qué tal que de aquí a mañana me cierran esa vía, entonces yo cómo hago, eso se puede averiguar. Acá hay una oficina de planeación, hay algo que se llama la oficina de catastro, que es Agustín Codazzi, entonces yo puedo averiguar si esto es una vía pública o no. Si es una vía pública, pues estoy tranquilo. Si no es una vía pública, entonces tengo que averiguar, ¿esto qué es? ¿Es una servidumbre legalmente constituida o esto qué es? ¿O es simplemente un paso por vías de hecho y realmente es un comodato? Entonces vean ya cómo la situación cambia. Puede que pasen los años y los años y nunca digan nada. Esta gente nunca diga nada. Pero puede que aquí a mañana alguien diga, no, o sea, ya no quiero que pasen por acá, voy a cerrar la vía. Y si no está constituida legalmente la servidumbre, ni es una vía pública, pues están en la libertad de cerrarla. Porque eso simplemente implicaría como permitir un paso, un acceso. Eso es como, eso lo veíamos hace mucho tiempo cuando hablábamos de ¿cómo se llama? De los bienes de uso público y hablábamos de que habían unos bienes privados que los particulares dejaban que les dieran un uso público. Y un ejemplo ni Ibagué claro de eso, traten de ubicarse en lo que es el edificio de la Cámara de Comercio. Yo no sé si ustedes han pasado por la Cámara de Comercio, el edificio de la Cámara de Comercio tiene un paso que le permite a uno ir de la calle 10ª a la calle 11, donde está el Murillo de Toro. Entra uno por la Cámara de Comercio y sale por el Banco Popular. Y eso es una vía que usted pasa y no hay problema. Pero eso no es una servidumbre, tampoco es una vía pública. Simplemente que, pues, de que los dueños del edificio permiten que la gente pase por ahí. Lógico, eso tiene un fin comercial. Pero entonces a lo que voy es que esas situaciones prácticas uno las tiene que analizar tanto desde el punto de vista fáctico como desde el punto de vista jurídico, en ese caso, para no tener un inconveniente más adelante, en ese evento en particular. ¿Vamos bien ahí o no vamos o embolatados? Bien, profe. Bien, listo. Bien, Creo profe. que, Profe, creo que una el tema de pregunta. dígame, Freddy, creo que el tema de la servidumbre no es tan difícil de ver en ese caso. Dígame, Freddy. ¿La servidumbre es lo mismo o es diferente que los mojones? Es diferente. Diferente. Ya le explico. Pero es ¿Qué parecido, sucede? ¿cierto? No, lo que pasa es que con un mojón yo puedo delinear una servidumbre. O sea, ¿qué es un mojón? Un mojón es algo que, primero, eso es un término muy antiguo y eso tiene una razón de ser los mojones, porque pues anteriormente los predios se delimitaban a través de mojones. Entonces, incluso hay un proceso que se llama proceso de deslinde y amojonamiento y hay otro proceso diferente que se llama proceso de servidumbre. ¿Qué es un mojón? Un mojón es una señal que me marca un lindero. Eso es un mojón. Entonces puede que yo a través de los mojones lo que hago es determinar los linderos de un predio frente a otro predio. Entonces ustedes van a ver escrituras públicas donde dicen linderos. Entonces, por el norte con fulanito en una línea recta que va desde el mojón 1, que es un árbol, hasta el mojón 2, que es una piedra tal. ¿Qué quiere decir eso? Que delimitaron la línea que separa al predio del otro predio a través de unos puntos de referencia. Entonces, en ese sentido, el mojón es un punto de referencia. Vámonos acá a Maps. Entonces, puede que digamos, este predio, en este predio que estoy mostrando acá, que se ve como libre de arbolización, hoy en día no se usa tanto, porque pues hoy en día la tecnología permite que usted delimite, así mismo como lo estoy mirando acá
con esto puede que usted delimite fácilmente cuál es su predio y cuáles son los linderos. Pero puede que en la antigüedad eso no existía, entonces se hacía a través de mojones, y los mojones que implicaban. Entonces decíamos, vea, voy a tratar de ser lo más gráfico posible acá. Entonces, digamos, colocaba punto 1, que eso me permite medir la distancia. Entonces, desde el punto 1 hasta el punto 2 colocaban un mojón. ¿Cuál era el mojón? El punto 1 era, digamos, un árbol de gualandalle. Punto 2 del mojón era una piedra gigante que estaba ahí. Desde este punto iba hasta el mojón 3, que era otra cosa. Entonces eran como unos puntos de referencia fácticos para poder delimitar el predio. Y de esta forma delimitaban, digamos, esta área de este predio, así como lo estoy señalando en este caso acá. Perdónenme, acá, ahí. Entonces, digamos, para yo delimitar que mi predio era este espacio que ven ustedes acá delimitado, establecía unos mojones como puntos de referencia. Eso es. Eso puede ser utilizar una servidumbre para determinar por dónde va la servidumbre. Entonces, la servidumbre va del mojón tal, etcétera, etcétera. Pero entonces, el mojón tiene una finalidad relacionada con los linderos y con generar puntos de referencia para establecer cuál es el mojón en ese caso, en ese punto. Pero eso tiene una razón de ser y era por la antigüedad en ese evento. Pero hoy en día con la tecnología, los mojones están tendiendo a desaparecer. Además porque podía que un mojón con el tiempo, cuando ustedes iban a mirar, ya no estaba. Entonces se perdía el punto de referencia en ese caso. ¿Es claro? Sí, señor. ¿Sí? Incluso los jueces, a veces cuando hacen las inspecciones judiciales, siguen utilizando el término de los mojones. Entonces, digamos, un juez va a hacer una inspección judicial y él va y dice, vea, encuentro que del mojón tal, constituido por este punto de referencia al mojón tal, hay 50 pasos en los que se encuentra tales cultivos, no sé qué. Se utilizaba y todavía se sigue utilizando. Pero con la tecnología, incluso de aquí a mañana, Google Maps, satélite, un mapita y todo eso tiende a desaparecer. Los problemas que se daban en la antigüedad y que hoy todavía se dan en los municipios que ustedes los conocen, en algunos casos los que son de municipios y lo han visto muy en la práctica, es cuando alguien mueve los mojones. ¿Y qué pasa cuando yo muevo el mojón? Es el caso típico de cuando yo corro la cerca. Entonces, ¿yo qué hago? Corro el punto de referencia para ganarme un espacio de terreno en mi predio. Por eso hoy en día, a través de la topografía, de todas esas cosas, se busca tener muy bien demarcados los predios para evitar esos problemas o esos inconvenientes. Lo cual, por eso les digo, por eso es muy importante que cuando uno va a adquirir un predio, usted lo analice desde el punto de vista fáctico y desde el punto de vista jurídico. Porque puede que usted en la escritura y en el registro vea algo muy bonito y cuando vaya vea algo diferente. Y de pronto cuando usted vaya y mire y usted diga, venga, pero es que no me cuadra algo porque es que acá dice que el área son 90 hectáreas y a mí me está dando acá una medida de, ¿de qué? De 60 hectáreas. O sea, hay 30 hectáreas que no encuentro. Y hoy en día con la tecnología se hace. Se va, mira, camina el predio, utiliza un dron, marca unos puntos geográficos con unos GPS, todo. Hoy en día incluso ya no se utilizan los mojones, sino que usted utiliza un GPS y usted se va parando de punto en punto y una vez acaba de recorrer el predio, inmediatamente ese GPS le marca en Google Earth o en otro programa, le marca inmediatamente cómo está el área del predio. Entonces, pero es necesario esto. Entonces, los mojones están relacionados con eso, en ese evento. Dirán ustedes que eso tiene mucha cosita, pero pues así es como está el tema. Listo. Entonces, ¿qué pasa? En relación con todo esto,
Em, en relación con todo esto, venimos acá a plantearnos una pregunta, y es, frente al terreno del cual se cede el uso del goce, ¿qué naturaleza tiene el dueño del predio dominante y qué naturaleza tiene el dueño del predio sirviente? Me explico. Frente a este espacio por donde van las vacas, acá en la imagen, que es la carretera, que es la servidumbre, frente a ese espacio de terreno, ¿qué es el propietario del predio sirviente y qué es el propietario del predio dominante? Entonces la respuesta es clara. Frente al predio dominante, el dueño del predio dominante en este espacio de terreno es un tenedor que usa y goza en virtud de la servidumbre, pero reconoce que este terreno no le pertenece. En cambio, frente a este espacio de terreno, el propietario del predio sirviente puede tener dos naturalezas distintas, dependiendo del caso en concreto. Puede que sea propietario, porque adicional a eso, él sigue también usando y gozando, o sea, el hecho de que esto lo utilice otras personas no quiere decir que él no lo pueda utilizar, o sea, que sigue siendo propietario. O puede que sea nudo propietario, porque hay casos de servidumbres donde yo en el espacio ocupado por la servidumbre, pese a que es de mi propiedad, no puedo usar ni gozar de ninguna forma. Solamente puedo disponer, es decir, que es una parte de mi terreno que va a utilizar un tercero y que yo no puedo usar ni gozar, me tengo que abstener de eso, como por ejemplo en el caso de las torres de conducción de energía. En el espacio donde está la torre de conducción de energía es un espacio que yo no puedo usar ni gozar, lo cual quiere decir que frente a ese espacio, pese a que es de mi predio, yo soy nudo propietario en ese caso. Entonces ese análisis también lo tenemos que tener ahí claro. Listo. Eh, Hay una clasificación de las servidumbres que nos trae la misma norma, es una clasificación de pronto pedagógica, no sé, o algo, pero pues la vamos a mencionar. Y es que las servidumbres se clasifican de la siguiente forma. Hay servidumbres activas y hay servidumbres pasivas. Esa clasificación es una clasificación que depende desde donde yo esté mirando la servidumbre. Si yo estoy hablando de la servidumbre siendo propietario del predio sirviente, para mí la servidumbre es una servidumbre pasiva. Si yo estoy hablando de la servidumbre como propietario del predio dominante, para mí la servidumbre es una servidumbre activa. Es como lo mismo cuando decimos que la obligación para el acreedor es un crédito y la obligación para el deudor es una deuda. Entonces acá la servidumbre para el predio sirviente es pasiva, para el predio dominante es activa. Esa es la diferenciación entre eso. Si alguno llega a tener alguna pregunta, me la hace por si de pronto no paro con lo que estoy explicando. Eso lo dice el artículo 880 del Código Civil, pero simplemente una, una clasificación. Hay unas que se llaman continuas y discontinuas, que nos trae el artículo 881. ¿En qué corresponden las servidumbres continuas y las discontinuas? Esto depende de la frecuencia de uso de la servidumbre. Si se trata de una servidumbre que se utiliza de manera interrumpida, es decir, no se utiliza de manera seguida, es una servidumbre discontinua. Un ejemplo de los que veíamos ahorita en Google Maps, una finca, y a esa finca tiene una servidumbre a favor y los de la finca van por ahí cada 3 meses a la finca, lo cual quiere decir que por esa carretera pasan por ahí cada 3 meses, no pasan todos los días. Eso quiere decir que esa servidumbre es una servidumbre discontinua. En cambio, la servidumbre continua es la que permanentemente está ahí. Como ejemplo, la servidumbre de conducción de energía. La servidumbre de conducción de energía siempre está ahí. Otro ejemplo, la servidumbre por lo menos de un acueducto. Siempre está ahí funcionando.
o siempre está ahí presente. Entonces de eso depende que la servidumbre sea continua o sea discontinua en ese caso. Pero lo que les digo, eso es más bien clasificación. Frente a las servidumbres hay otra clasificación que se llama servidumbres positivas y servidumbres negativas. Esa clasificación está en el artículo 882 del Código Civil. Y esta clasificación está relacionada con lo que hablaba ahorita cuando hacía la explicación de qué papel jugaba el propietario del predio dominante y el predio sirviente frente a la parte donde va la servidumbre. Entonces ahí, ¿cuál era la respuesta? La servidumbre, cuando además de generar un servicio o un beneficio, me permita a mí también usar y gozar, o sea, cuando estamos hablando de que ese espacio de terreno es un uso compartido, en ese caso la servidumbre es positiva. Pero cuando la servidumbre lo que hace es que me limita el uso y el goce de forma completa, de esa manera, o sea, me obliga a servirle a otro predio, pero al mismo tiempo me impide disfrutar, usar o gozar esa parte de mi terreno. En ese caso, estamos ante una servidumbre negativa. Como por ejemplo lo mencionábamos ahorita. Si yo tengo una servidumbre, digamos, de paso de tránsito, pues por donde pasan esas vías, puede que yo también la use. Muchas veces lo que hacen es que diseñan la servidumbre de tal forma que permita llegar a otro predio, pero al mismo tiempo le permita al dueño del predio sirviente recorrer su fin. Entonces, en ese caso es una servidumbre positiva. Otro ejemplo, si es una servidumbre de un acueducto, pero el acueducto también me está generando beneficio a mí, o un riego, si tenemos un sistema de riego, en ese caso puede que sea una servidumbre positiva. Pero si es un oleoducto en el cual me ocupa un espacio de terreno y yo no puedo hacer absolutamente nada en ese espacio por unos temas de seguridad, o si es, digamos, una conducción de energía que yo no puedo hacer absolutamente nada donde está la torre de energía, ahí es una servidumbre negativa. Y en ese caso es donde el dueño del predio sirviente es un nudo propietario en ese evento particular. Las servidumbres son aparentes o inaparentes. Eso es más sencillo, es por si se ve o no se ve. Entonces, si es algo que está a la vista, es aparente. Una torre de energía, pues es más aparente que un berraco. De pronto un alcantarillado, un acueducto, pueda que no se vea, entonces puede ser una servidumbre inaparente. Eh, una servidumbre de tránsito, pero depende especialmente que se pueda ver o no se pueda ver en la servidumbre en ese caso particular, en ese evento. Y hay servidumbres naturales, legales y voluntarias. Eso está regulado del artículo 888 y siguiente. Reitero, la regulación de las servidumbres es una regulación extensa, es larga, por eso en cada caso en concreto uno tiene que entrar a mirar. Además de que la regulación de las servidumbres no solamente la encontramos en el Código Civil, sino que también la encontramos en diferentes legislaciones o regulaciones, como por ejemplo, cuando son servidumbres mineras, servidumbres de energía y otros tipos de servidumbres, esas servidumbres están reguladas en leyes especiales. Entonces tendría uno que, dependiendo de cada caso en concreto, mirar la ley aplicable y dependiendo de la servidumbre que estemos hablando en ese caso particular. Cuando estamos hablando acá entonces de estas servidumbres, en este evento, perdón un segundo que estoy buscando acá un artículo. Ah, no, acá lo tengo. Lo estaba buscando por otro lado, pero acá lo tengo. Entonces, cuando hablamos de servidumbres naturales, legales y voluntarias, estamos hablando de una clasificación que tiene que ver con la forma en la que nace la servidumbre. Entonces, la servidumbre puede nacer simplemente por un hecho de la naturaleza. Y es que la naturaleza es la que obliga a que se dé la servidumbre, es decir, la naturaleza es la que genera la necesidad en ese caso.
Y el ejemplo más claro de una servidumbre natural son las servidumbres de aguas. ¿Cuáles son las servidumbres de aguas? Por ejemplo, cuando es un predio que está en un terreno montañoso, lo más normal es que cuando llueve el agua tenga que bajar de la montaña por algún lado. Y pues por consiguiente, lo más normal es que los predios inferiores o los predios que están situados en las partes más bajas tengan que permitir que el agua de los predios superiores baje, se permita bajar. Por eso, puede que esté equivocado porque no lo conozco desde el punto de vista jurídico, pero creería que está constituido de esa forma. Por eso no sé si ustedes han visto en la universidad que la universidad tiene como unos canales de agua donde el agua baja y baja un buen a veces volumen de agua. Incluso en la biblioteca han visto una canalcita que además de pronto sonar el agua como va bajando y a veces que vuelve como un poquito maluco, ahí lo que se está haciendo es que está bajando el agua que viene de la parte superior de la avenida Ambalá. Y esa agua tiene que bajar por algún lado. Entonces, y desemboca, si mal no estoy, al río Chipalo o a esas quebradas que están hacia cerca de la Ambalá. Eso es una servidumbre natural. No es por capricho, no es por nada. La universidad, ¿qué es lo que no puede hacer? No puede generar un dique o una barrera que bloquee el paso del agua, porque es natural que el agua tenga que circular. Entonces, eso es un ejemplo de servidumbre natural. Como les decía, esta clasificación depende de establecer dónde nace la necesidad de la servidumbre. Entonces, en el caso de las servidumbres naturales, el 891 que nos dice, el predio inferior está sujeto a recibir las aguas que descienden del predio superior naturalmente. O sea, eso es un tema inevitable. En el caso de las servidumbres legales, ¿qué pasa con las servidumbres legales? Las servidumbres legales, estamos ante situaciones donde el legislador es el que ha establecido que en determinada situación hay una necesidad y esa necesidad implica la constitución de una servidumbre. Entonces, en servidumbres legales que tenemos, por ejemplo, la servidumbre de tránsito, ahí están reguladas del 897 en adelante. Tenemos como servidumbre legal la servidumbre medianera, que eso hoy en día casi no se utiliza, pero existía. ¿Qué era la servidumbre medianera? ¿O qué es una pared medianera? Una pared medianera es cuando un predio y otro predio los separa una sola pared en común. No sé si me haga entender. Lo normal es que si yo estoy siendo vecino de otro predio, cada uno tenga su propia pared. Pero en esos casos, lo que sucede es que una sola pared es la que nos separa. Entonces eso implica que yo me pueda beneficiar en común de esa pared y generarse una situación como de servidumbre. Pero eso hoy en día casi no sucede. O pasa mucho con la cerca. Y es que hay una sola cerca que divide dos predios y esa cerca es una cerca medianera que beneficia a ambos. Pero pues esa es la situación que se ha prevista acá por el legislador. Servidumbre de acueducto 919, servidumbre de luz. Esa servidumbre es bien curiosa, yo creo que al día de hoy tampoco se da. Y es una servidumbre en la cual un predio que estaba encerrado y no recibía iluminación natural, los demás predios tenían que abrirle espacio para que recibiera luz natural. En ese caso, creo que hoy en día la arquitectura y el diseño de las poblaciones hacen que todos los predios tengan acceso a la luz natural en ese evento. Pero pues eso también es antigüedad del código. ¿Qué otras servidumbres legales podemos ver? Las que están con una norma especial como las relacionadas con conducción de energía, por ejemplo, en esos casos. Entonces, en la natural, la necesidad que da sustento a la servidumbre es un hecho de la naturaleza. En la legal es porque el legislador dijo, en estos casos, constituye una servidumbre. Y en la voluntaria, simplemente es por que las partes determinan la posibilidad de que se dé esa servidumbre de común acuerdo. Entonces, en esos casos, yo simplemente permito que otro se beneficie de mi bien, en ese caso particular.
Lo que pasa es que lo elevo a nivel de servidumbre. Entonces, en esos casos se puede dar. Son situaciones de mucho cuidado, porque si yo, lo que analizábamos la clase anterior, si yo le concedo a usted un derecho con el carácter de derecho real, es bastante difícil de aquí a mañana quitarle ese derecho. Si yo no se lo concedo con carácter de derecho real, es diferente. Entonces ahí uno lo va analizando cada caso específico. Entonces, digamos, si yo tengo una finca y a mí Freddy, que es el vecino, me dice, venga, haga un favor, usted debería dejarme por este espacio, dejarme un paso para que yo saque mis vacas y las lleve a tal predio. Entonces, yo puedo decirle, listo, le hago el favor y simplemente dejar eso como un favor, o sea, como un comodato, préstamo de uso. Le estoy dejando que use parte de mi terreno para que lleve sus vacas a otro punto. O simplemente, también le puedo decir, constituyamos una servidumbre voluntaria. Pero en ese caso el tema es que si constituyo una servidumbre voluntaria, le estoy dando mucho poder a Freddy. Entonces yo tengo que analizar qué hago en ese caso. O puede que yo haga lo que aparentemente haría un mal vecino y es decirle, pues me da mucha pena, pero ni el favor ni la servidumbre. No hay una necesidad. Yo no tengo por qué abrirle espacio. Y es porque es que eso se vuelve un problema gigante con el tiempo. Y a veces lo que es un favor se termina convirtiendo en una obligación en términos coloquiales, entonces en ese sentido hay que tener mucho, pero mucho cuidado en esos casos en concreto. ¿Es clara la clasificación que acabo de mencionar? Profe, sí, pero yo tengo una pregunta. Dime, Angie. Digamos un ejemplo en el que yo estoy en una zona rural y digamos por vía de hecho hay una carreterita que me conviene para mi tránsito, ¿cierto? Pero eso se ve como comodidad. Pasan los años y el nuevo dueño me dice que ya no puedo usar esa carretera. Para constituirla en servidumbre, ¿puedo ir directamente a registrarla? O si, digamos, si él se opone, tengo que iniciar un proceso judicial para que me den la Listo, servidumbre. listo, ya vamos para allá. Ya te voy a responder. Entonces ahí. Ya vamos a ese punto. Pero frente a las clasificaciones, ¿hay alguna duda? ¿O son claras? No, no, señor, están claros. Listo, perfecto. Entonces vamos hacia el punto que expone Angie. Entonces, ¿cuál es la situación? Sea servidumbre natural, sea servidumbre legal o sea servidumbre voluntaria, hay que formalizarla. ¿Y cómo se formaliza? A través de escritura pública y registrándola. Pero es que eso se hace cuando hay común acuerdo. Entonces yo voy y le digo a mi vecino, le digo, vea, hay necesidad de que yo no tengo acceso a la vía, entonces hay que constituir una servidumbre. Él me dice, listo, hagámosla y constituyámosla, no hay problema. O puede pasar que llegue la empresa de energía y le diga, señora Angie, por acá hay que pasar unas redes de energía, acá están los estudios técnicos y todo, y hay que pasarlo y se me diga, listo, no hay problema. Pero puede que sí haya problema. Eso es una situación similar como con la de la expropiación. Que en la expropiación yo vengo y le digo, necesito comprarle su casa porque vamos a pasar acá un proyecto público, y usted puede que me diga, listo, no hay problema, le vendo. Como pueda que usted me diga, no le vendo. O pueda que usted me diga, le vendo, pero no estemos de acuerdo en el precio. Y usted tenga que acudir al aparato jurisdiccional y demandar a través de un proceso de expropiación. Acá pasa algo similar. ¿Y qué es lo que sucede? Si la servidumbre no la constituimos formalmente de mutuo acuerdo a través de la escritura pública, la tengo que constituir a través de un proceso judicial. Y en ese proceso judicial yo tengo que demostrar la necesidad de la servidumbre. Ese proceso judicial se puede iniciar por varios motivos. Uno, porque no estamos de acuerdo en que la servidumbre deba existir. O sea, yo soy el dueño del predio sirviente y yo le digo, no, es que usted no tiene necesidad de pasar por acá, usted tiene vía, acceso a la vía pública por otro lado, que se demora 1 hora y por mi predio se quiere demorar 10 minutos, es diferente, pero eso a mí no me importa. Entonces realmente no estamos de acuerdo es en la necesidad de la servidumbre. Y el juez es el que tiene que entrar a determinar si es necesaria o no es necesaria la servidumbre y obligar a su constitución. O puede
que sí estemos de acuerdo en la servidumbre, pero no estemos de acuerdo en un punto que no he mencionado, y es que el predio dominante tiene que indemnizar al predio sirviente, pues porque es que a mí de chévere no me van a pasar acá por mi finca, ni me van a generar una afectación, sino que me tienen que indemnizar. Y en ese sentido, esa indemnización puede que sea la que no nos pongamos de acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo, en ese caso, puede que después lo que entra a estudiar es cuánto debe ser la indemnización, en ese caso. Es decir, el proceso judicial de servidumbre lo que puede entrar a analizar es, uno, si la servidumbre se dan las circunstancias fácticas para que esté o no esté, dependiendo si es natural o legal. Dos, que el juez entre a mirar cuánto debe ser la indemnización, o incluso si no hay lugar a indemnización, porque es que no todas las servidumbres generan daño. Puede que de pronto un acueducto, un alcantarillado subterráneo no genere ningún perjuicio. Puede que de pronto una torre de energía no genere ningún perjuicio cuando estamos hablando de que las torres las están pasando por la parte que usted no usa de la finca, porque usted tiene una finca con 100 hectáreas planas y tiene un pedazo de cerro que no utiliza para nada porque no lo puede utilizar, porque por allá no suben los animales ni puede cultivar, y por ese lado es que va a pasar la torre de energía, entonces puede que no haya perjuicio. Entonces esos desacuerdos son los que obligan a ir al proceso de servidumbre, y el proceso de servidumbre está regulado en el artículo 376 del Código General de Proceso, que lo estoy mostrando acá en la presentación. Entonces el artículo 376 del Código General de Proceso que nos dice, y acá vemos la finalidad, ese proceso puede ser creado puede ser iniciado para lo que les dije, pero puede que el desacuerdo sea en otro momento, y puede que el desacuerdo sea para extinguir la servidumbre o para modificarla. Entonces yo puedo iniciar el proceso de servidumbre para crear, modificar o extinguir la servidumbre. Porque puede que yo diga, no, venga, ya la servidumbre no es necesaria, quitémosla. Y usted ya no me la quiera quitar, entonces tengo que iniciar el proceso. O puede ser necesario para eh, lo relacionado con la indemnización. Vean lo que nos dice este artículo. En los procesos sobre servidumbres se debe citar a las personas que tengan derechos reales, bueno, igual que en el usufructo, de acuerdo con el certificado del registrador de instrumentos públicos. Igualmente, pero entonces vean, hay dos requisitos formales. Primer requisito formal, allegar el certificado de libertad y tradición, para que el juez constate jurídicamente cómo está el bien. Y segundo requisito formal, que tiene que ver con la parte fáctica, es allegar un dictamen pericial sobre la constitución, variación o extinción de la servidumbre. O sea que cuando yo inicio una demanda de servidumbre, yo tengo que allegar un dictamen pericial donde el perito me dice por qué razón se necesita la servidumbre, en qué dimensiones, en qué extensión, o por qué razón hay que modificarla, o por qué razón ya no es necesaria y se tiene que extinguir. Yo tengo que llegarle con esa prueba técnica al juez en ese evento, porque es que pueden haber casos diferentes. Puede que la servidumbre ya exista, pero es que la servidumbre no me permita a mí acceder a mi predio como lo necesito. ¿Por qué? Porque es que yo no necesito pasar caminando, sino yo necesito pasar, digamos, con un tractor, o yo necesito pasar con algo que llaman una combinada, que es una maquinaria gigante. Entonces, en ese caso, puede que yo inicie el proceso para la modificación, o puede que yo le inicie diciéndole, señor juez, acá están los estudios técnicos donde dicen que ya no es necesaria la servidumbre. O puede que yo presente los servicios técnicos, el dictamen pericial, indicando por qué se necesita la servidumbre e indicando por qué no hay un daño que indemnizar, o señalando cuál es el daño que se debe indemnizar y cuál es el valor en ese caso. Y ahí se traba el proceso judicial. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer el demandado? Pues el demandado tendrá que contestar la demanda, tendrá que atacar ese dictamen pericial si no está de acuerdo, tendrá que posiblemente presentar otro dictamen pericial que entre a competir con el dictamen de la contraparte, y el juez tiene que establecer a quién le da la razón. Sigue diciendo el artículo.
No se puede decretar la imposición, variación o extinción sin haber practicado inspección judicial. Bueno, este proceso es un proceso que obliga a que el juez tenga que ir al predio a revisar el predio cómo está. Bueno, y mire lo que dicen acá. Al decretarse la imposición, variación o extinción de la servidumbre, en la sentencia se fijará la suma que debe pagarse a título de indemnización o de restitución. O sea, lo que le debe pagar el dueño del predio dominante al predio sirviente, en ese caso. Entonces, eso se da en ese evento en particular, en ese caso. ¿Y qué es lo que sucede en este evento? Cuando usted ya tenga la sentencia, sea que extinga la servidumbre, sea que la modifique o sea que la cree, esa sentencia es la que usted va y registra en instrumentos públicos. Así como usted registra la escritura pública, en este caso usted registra la sentencia, en ese caso. Entonces, no sé si ahí te resuelvo la duda que me estabas planteando, Angie. Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Ok. Eso pasa mucho en la práctica, que la gente no se pone de acuerdo, entonces tienen que iniciar esos procesos, pero créame que esos procesos son complejos, esos procesos son difíciles y además son costosos, porque es que digamos, un dictamen pericial, pongamos un ejemplo, una finca, entonces yo voy a iniciar el proceso y nada más el dictamen pericial le puede valer 5 millones de pesos. Y ese dictamen pericial, adicional a eso, no solamente es pagar el dictamen pericial, usted tiene que pagar el abogado. O sea que el abogado le puede comer otro billetico igual, menor o más largo que lo que se le comió el, el perito. Y posiblemente el que contesta la demanda, el demandado, pues también tiene que incurrir en esos gastos. O si no, pues se debe asumir o atener a lo que pase en ese caso en concreto. Por lo menos, ¿cuál es la dificultad en este evento? ¿O cuál es la realidad para que lo tengamos claro? Que pasa en muchos eventos. Que todo esto es teoría, lo que hemos venido hablando. Pero en la práctica pasan mil cosas diferentes. Y ahí me explico a qué me estoy refiriendo. Ustedes van a ver que todo lo que hemos hablado en la clase de hoy, en muchos municipios la gente no lo cumple, porque la gente desconoce la norma o porque la gente actúa por lógica, más no por lo que diga el legislador. Y puede que tengan incluso más razón en la forma de actuar las personas que actúan por lógica. Pero pues es que nosotros ya empezamos a analizar las cosas desde el punto de vista jurídico y vemos que tenemos normatividades que nos exigen actuar de determinada manera, pero pues eso es un fenómeno que no podemos ahí corregir. Por lo menos ustedes van a conocer casos en municipios donde hay tránsitos o pasos, carreteritas que llevan 40, 50 años y que no están constituidas como una servidumbre. Y vaya usted, cierre esa calle para que vea todo el problema tan berraco que se le viene encima, porque la gente no entiende cómo funciona ese tema. Pero pues si usted se quiere amparar jurídicamente, eh, usted lo podría defender en ese caso. O pueden darse situaciones como las que mencionaba ahorita en el proceso, en las que entremos a mirar la realidad. Entonces digamos que yo demando a Angie y yo demando y aporto mi dictamen pericial. Y si Angie contesta la demanda y no objeta mi dictamen pericial, se jodió, porque mi dictamen pericial va a quedar vivo en el proceso y va a ser plena prueba y después se va a pegar a ese dictamen pericial. Si Angie no contesta la demanda, lo siento. Si Angie, eh, digamos que no se hace presente en el proceso, lo siento. Entonces a veces la situación fáctica es una cosa, como lo tiene previsto la norma es otra cosa, e incluso procesal y probatoriamente puede llegar a terminar siendo otra cosa diferente en ese caso. Entonces de pronto menciono esto que estoy diciendo como a título de reflexión para que lo tengamos en cuenta, porque de pronto puede que eso en la práctica sea así o que cambie así. Yo conocí procesos en algún momento cuando salió la ley
Esa ley creo que es anterior al 2009, es una ley como del 2006, no recuerdo bien, la ley que está relacionada con las servidumbres de conducción de energía, y por lo menos esa ley que regulaba que las servidumbres, algo similar, que las empresas las empresas bueno, las electrificadoras y esto, legalizaran la servidumbre. Entonces, esas empresas les tocó llegar a hacer un proceso como de acuerdos con los dueños de los predios, y los que no se ponían de acuerdo con ellos, pues la empresa de energía demandaba y demandaba pidiéndole al juez la constitución de la servidumbre. ¿Qué problema había con esto? Que las personas no arreglaban con la electrificadora y tenían razón porque la electrificadora no les estaba poniendo sobre la mesa un acuerdo justo. Pero al momento de iniciarse el proceso, eran personas que no tenían la posibilidad de defenderse en el proceso, porque por más que usted fuera un dueño de un predio, no tenía para pagar el abogado para que fuera a defenderlo y no tenía para pagar un dictamen pericial. Entonces terminaban incluso a veces en el proceso más afectados que de lo que hubieran resultado si hubieran realizado la servidumbre de manera de común acuerdo, en ese caso. ¿Soy claro? ¿Hasta ahí? Profe, sobre eso último que dijiste, el hecho de que la persona, el dueño de la propiedad pierda, no significa que no se le reconozca nada, simplemente que se mantiene la primera oferta, No, no, no se mantiene la primera oferta. o sea, no Puede le que, pasa. puede que sí, como pueda que no, lo que termine el juez en ese evento. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede en ese caso? O te lo pongo en un caso real, eso pasa en todos los procesos judiciales. Por eso a veces a mí me escucha eso a veces decirlo Manuel o un procesalista dice que estoy equivocado, pero pues yo creo no estar equivocado, no sé, puede que esté siendo prepotente. Para mí, en materia civil especialmente, el proceso y las pruebas pueden cambiar la realidad verdadera y pueden llevar a un resultado totalmente injusto. ¿Y por qué digo eso? Porque es que acuérdense en que estábamos ante justicia rogada. Como estamos ante justicia rogada, el juez no puede fallar más allá de lo que le pide, ni el juez puede ir más allá de las pruebas que le llegan. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Pues de que si la empresa de energía llega a un dictamen pericial donde dice que no se está causando ningún perjuicio con la servidumbre y usted no se hace parte en el proceso, Angie, o usted se notifica y por ignorancia, porque usted es, em, digamos, una persona del campo, o sea, no digo ignorancia en el mal sentido, sino por desconocimiento, no se hace parte en el proceso, no tiene con qué pagar un abogado, lo que sea, eh, no se defiende, no contesta la demanda. Ustedes saben que si yo no contesté la demanda, no objeté el dictamen pericial, pues ya qué pasa con ese dictamen pericial. Ese dictamen pericial quedó vivo. ¿Y eso qué va a implicar? Pues de que el juez al momento de fallar, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la única prueba que tiene para fallar? El dictamen pericial. Entonces, en ese sentido, y el juez no se va a poner a decretar un dictamen pericial adicional. Entonces, el juez simplemente acaba de decir, basado en el dictamen pericial, que dice que no se genera ningún perjuicio, entonces ordeno que se constituya la servidumbre y ya, y cero dinero que pagar. ¿Por qué? Porque es que usted era el que tenía que haberse defendido y haber demostrado que ese dictamen pericial estaba mal. Eso no es papel del juez. Entonces el juez simplemente dice, pues usted no dijo nada, usted no se defendió frente al dictamen, entonces lo siento, el dictamen queda en firme. Entonces eso puede llevar a que en muchos casos, no solo en este, la realidad procesal y probatoria terminen llevando a resultados de sentencias que son injustas. Y que son injustas porque en realidad se está afectando a una persona que tiene determinado derecho. Pero pues no sé, pues ahí voy a decir algo totalmente de pronto ilógico, pero es que a veces el derecho no es tan justo como uno quisiera. Entonces a uno viene y le dice, no vengas, que eso es injusto, lo que sea, y usted entra a mirar y le dice, lo siento, usted no se defendió.
Y pues el debido proceso le garantiza que usted se defienda, pero el debido proceso no le garantiza que el juez en materia civil entre a mirar por usted. Diferente a lo que pasa por lo menos en materia penal o diferente a lo que pasa por lo menos en materia laboral, que en materia laboral sí se puede fallar ultra y extrapetita, pero por lo menos en materia civil no. En materia civil es justicia netamente rogada, en este caso. A veces, perdónenme que como que me suelto con esos temas, pero es que me parece que esos análisis son más importantes que otras cosas, para que ustedes tengan en cuenta eso, para que ustedes tengan en cuenta a veces la importancia de ello, y a veces tengan en cuenta la importancia porque uno va a tener que a veces asumir esos retos en una vía judicial, o a veces usted va a ser un juez, entonces Angie de aquí a mañana va a ser juez y se va a dar cuenta que en ese caso va a salir afectada una persona, pero usted no puede hacer absolutamente nada porque usted no puede ser incongruente en su sentencia, ni usted puede prevaricar. Entonces, ¿qué le toca hacer? Con el dolor del alma, fallar a favor de una persona y en contra de otra porque la otra persona no dijo absolutamente nada en ese caso. ¿Estamos? Sí, profe, ¿Ahí? gracias. Ok, listo. Y para terminar, ¿cómo se extinguen las servidumbres? Entonces, las servidumbres se extinguen acorde como lo señala el artículo 942 del Código Civil. Entonces, independiente de eso, la primera forma en que se debe extinguir una servidumbre, o la primera razón o justificación para que una servidumbre se extinga, es porque ya no hay o ya no existe la necesidad de la servidumbre en ese evento particular. Cuando una servidumbre se extingue, se debe cancelar también en el registro. ¿Y cómo se hace esa cancelación? Igual, o por escritura pública, o si no hay acuerdo, a través de sentencia judicial. Pero se tiene que también cancelar en el registro. Entonces, aparte de eso, el 942 nos dice, la servidumbre se puede extinguir, uno, por la resolución del derecho que la constituye, igual que en el usufructo, como cuando, por ejemplo, se declara la nulidad de, del contrato por medio del cual se adquirió la propiedad del predio que constituyó la servidumbre. Entonces ahí es una situación de que si se afecta algo anterior a la servidumbre y los efectos se retrotraen, eso implica que la servidumbre desaparezca. Dos, por la llegada del día o la condición, porque es que también puede ser viable que yo constituya una servidumbre a un tiempo específico. Entonces puede ser que yo constituya una servidumbre para que la servidumbre dure 10 años, 5 años, 3 años. Entonces si yo la constituyo con una duración, esa, cuando se llegue al cumplimiento de esa duración, pues la servidumbre se extingue en ese evento. 3, por la confusión. La confusión es algo que los que ven obligaciones conmigo lo vamos a ver la otra semana. Pero la confusión es un fenómeno en el que yo soy acreedor y deudor al mismo tiempo de una misma obligación. En este caso, ¿cómo se da la confusión? La confusión se da cuando yo soy propietario del predio dominante y del predio sirviente. Entonces, en ese sentido, no tiene razón de ser la servidumbre, acuérdense que tiene que ser de propietarios diferentes, entonces se da la confusión. Entonces, es como que no tiene sentido el yo con yo. Entonces, yo me beneficio, yo mismo me limito, no. Entonces, en ese sentido, se da la confusión y la servidumbre desaparece, se extingue. Cuarto, por la renuncia del dueño del predio dominante. Ya no la quiero. Pues ya no quiero la servidumbre, la puedo quitar. 5, por haberse dejado de gozar durante 20 años. Entonces, si llevan 20 años que está esa servidumbre y nadie la utiliza, pues yo puedo solicitar su cancelación en ese evento, en ese caso. Eh, es entendible en ese evento?
Profe, y cuando nos falta un tiempo, digamos en la anotación que ahorita nos mostraba del registro, no me fijé como en una condición y en una fecha determinada. No, Entiendo que la servidumbre, ¿cuánto dura? dure lo que dure la necesidad de la servidumbre. Si la servidumbre es necesaria toda la vida va a estar. Pero si la servidumbre el día de mañana, pasado mañana, en un mes, en un año, algo, ya esa necesidad desaparece, desaparece la servidumbre. Entonces, por ejemplo, con una vía, una servidumbre de tránsito, si de aquí a mañana no se pacta la duración de la servidumbre, de aquí a mañana construyen una vía que le da acceso al predio dominante, pues simplemente es momento de eliminar la servidumbre, porque ya no tiene razón de ser que se sirva de mi predio para llegar a tener acceso a una vía, porque ya tiene otra vía que lo está beneficiando. Entonces, en ese sentido, se extingue la servidumbre, pero ya todo va en torno a la necesidad. Si no hay necesidad, no hay servidumbre, en ese caso. O si no había necesidad y aparece la necesidad, pues constituimos la servidumbre. Entonces, en ese caso, si no hay término, la duración de la servidumbre va a estar relacionado con la necesidad de su existencia, en ese caso. Ahí. ¿Qué otras dudas tenemos? No sé qué otras dudas tengan, o algo, opiniones, observaciones, no sé. ¿Ninguna? ¿No? No. Ok, No, señor. listo. Pues entonces, si no, ese era el tema que íbamos a ver. Vean que es un tema, lógicamente, lo estamos resumiendo y eso tiene una regulación bastante extensa. Pero creo que con lo que hemos hablado, logramos tener claro el fenómeno, cómo funciona y cómo lo debemos analizar. Ya en un caso concreto, para eso usted coge su código, lo abre, lo lee, revisa la norma, todo y lo analiza en detalle. Pero por lo menos ya tenemos identificado cómo funciona el fenómeno, qué derechos tiene el predio dominante, el predio sirviente, qué deberes, cómo se constituye, cómo se extingue y demás. Y listo, pues eso sería la clase. En este caso, no los molestaría más por el día de hoy con eso. Bueno, profe, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Que tenga feliz Gracias, día. profe. Gracias, Listo, profe. profe, gracias. Listo. Gracias, profe. Bueno.